Black Man. Sí, y así. Buenos días. Gracias, Negrito. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ahora sí se le escucha. Ah, bueno, gracias, profe. Cuando ustedes me digan, comenzamos. Yo creo que demos un minutico porque solo estamos Lina, Guillermo, tú y yo. Listo. ¿Eh? Mm, sí. ¿Quién está compartiendo ahí? Profe, es que yo soy el que va a presentar, Daniel. Lo que pasa es que mi Daniel. computador tiene un Ujú. problema, entonces estoy desde el de Guillermo. Ah, sí, yo me están confundiendo aquí. ¿Qué es eso? No sé si el profe Francisco se vaya a conectar para esperarlo, si no, vamos arrancando. Daniel, yo creo que arranquemos porque si no nos bajó la noche.
Ok. Listo. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Henao. La idea de hoy es que en el Club de Revistas revisemos revisiones sistemáticas de tratamiento. Para eso les traigo este artículo, que básicamente es una revisión sistemática y un metaanálisis para definir el papel de la quimioterapia adyuvante en el cáncer de vejiga músculo invasor. El artículo fue publicado en la European Urology. Esta es una revista que pues está presente desde 1975. Básicamente es como la revista se creó para hacer la revista de publicaciones de la Asociación Europea, que pues comprende todos los países asociados a esta, con un fin de tener como una única forma de visualizar, pues, de generar visualización de los resultados de las investigaciones que hubiesen llevado en temas de salud, en este caso en el área específica de urología. Es una revista que está clasificada como Q1 del cuartil más alto y que tiene un índice H, es decir, que más o menos tiene alrededor de 274 referencias o citaciones de los estudios suyos en estudios pues como más modernos. Generalmente tiene 12 números al año y suele tener una publicación entre 70 y 150 artículos pues por año. Respecto a los autores, realmente los autores son pues como un grupo de colaboradores que se llaman Advanced Bladder Cancer Meta-Analysis Collaboration Group, que pues es como un consorcio internacional. De hecho, cuando uno busca como algunos de los más importantes, pues, o de los más conocidos de los autores que pertenecen a este grupo, la gran mayoría realmente son de Reino Unido. Sin embargo, es un consorcio, pues, como les digo, internacional, tiene participantes generalmente en su mayoría europeos, y básicamente lo que buscan es obtener datos individuales, sobre todo de los pacientes que hayan sido llevados a ensayos clínicos relevantes, para tratar de responder alguna pregunta que ellos consideren que aún tienen un vacío en la evidencia y que puede cambiar como la práctica clínica. De hecho, la gran mayoría de los autores, por ejemplo, esos tres que les nombro ahí, no son, por ejemplo, urólogos o urólogos oncólogos, sino que en su mayoría son epidemiólogos clínicos los que pertenecen pues como a este grupo de autores colaboradores. Para el día de hoy, entonces les quise traer este caso clínico para desarrollar este artículo. Este es un paciente masculino de 56 años, tiene una clase funcional 1, es tabaquista pesado, con una historia de dermaturia de larga data. Dentro de sus estudios se documentó unas lesiones vesicales, por lo que fue llevado a una RTO de vejiga el 10 de mayo del 2025, un reporte de una patología de un carcinoma uroterial de alto grado músculo invasor. Se le tomaron imágenes de estadificación, las cuales no mostraron compromiso nodal ni a distancia, con una clasificación final como un CT2 en SRM0. Es llevado a cistoprostatectomía radical más conducto iliac más linfadenectomía pélvica por laparoscopia en octubre del mismo año, con un reporte de patología con un compromiso microscópico de la grasa perivesical, confirmando la presencia de un tumor uroterial PT3A en SRM0 con una tasa de filtración glomerular al momento de 67. Él no sufría de ninguna otra patología, por lo que acude a consulta para definir si va a requerir algún tratamiento adicional o no con el resultado de la patología. Bueno, a manera de introducción, recordemos pues que las revisiones sistemáticas existen, digamos, diferentes tipos de revisiones. Se pueden realizar, por ejemplo, una revisión narrativa que básicamente se limita como a realizar una exposición de resultados de distintas publicaciones y que lo que busca básicamente es determinar cómo dar la opinión del autor respecto a lo que encontró, hablando a favor o en contra de determinada intervención o pues, de determinado desenlace que buscara determinar con la revisión. Una revisión sistemática busca presentar también de una manera pues como más exhaustiva e imparcial el resumen de las investigaciones publicadas o existentes, que le permita, digamos, al clínico acercarse a una intervención o un tratamiento. Esta, pues como diferente a la revisión narrativa, tiene como una secuencia de pasos que ya vamos a ver, que buscan también como hacerla reproducible. Y el metaanálisis básicamente consiste en que a partir de una revisión sistemática se haga finalmente un análisis estadístico combinando como los resultados de los diferentes estudios de los cuales se nutre la revisión, para generar una conclusión respecto como a una pregunta de interés. Es decir, todo metaanálisis tiene revisión sistemática, pero no toda revisión sistemática necesariamente conlleva un metaanálisis. Este tipo de estudios tiene algunas limitaciones. Uno, por ejemplo, es el sesgo de publicación, que básicamente es que, pues, si yo lo que busco es no sé, demostrar que la intervención A tiene beneficio en un desenlace, pues yo puedo generar un sesgo de publicación no incluyendo los estudios en los que la intervención A no haya mostrado diferencia o haya estado en contra. Eh,
y eso es muy común porque muchos de los estudios que generalmente tienen como una conclusión negativa con la pregunta de investigación que estaban desarrollando, pues a veces los autores deciden no publicarlos o existe pues también literatura gris o de idiomas que a veces no se contemplan a la hora de realizar pues como la revisión. Y el sesgo de selección básicamente pues, se debe definir con claridad cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión para poder hacer reproducible, digamos, la búsqueda que generen los autores y que no se tenga pues como una selección de artículos simplemente por conveniencia de los autores. Finalmente, pues como les decía, los revisiones sistemáticas y los metaanálisis tienen como unas etapas. Una o la primera es establecer como una pregunta y cuál es su importancia clínica. La segunda parte es la cuantificación de los efectos, es decir, definir si la variable a estudiar es binaria, cuantitativa o es de medidas de efectos de asociación. La otra es la localización de los estudios, que para esto se debe realizar una búsqueda sistemática que ojalá sea exhaustiva, objetiva y reproducible, es decir, que cualquier otra persona si realiza el mismo protocolo que yo hice, vaya a obtener los mismos resultados y ojalá que en la medida de lo posible trate de incluir todos los estudios que busquen responder mi pregunta y cumplan con las características que yo formule como criterios de inclusión o de exclusión. También pues, la búsqueda de la información debe tener unos criterios pues como básicos que los autores deben pues, de especificar. Y finalmente, uno después de que se hace una búsqueda como amplia con los estudios o los resúmenes que se seleccionan, se busca finalmente hacer como una revisión completa del estudio. De hecho, pues Fisterra, que es como la fuente donde saqué esto, nos trae como este algoritmo de cómo más o menos se debe realizar pues como las etapas del desarrollo del metaanálisis, que para eso uno tiene que tener una hipótesis pico, de tener una hipótesis clara, una forma o un conducto de búsqueda, de primero mirar los títulos y los abstracts para hacer un filtro inicial, finalmente se hace una revisión de todos los textos que fueron elegibles y con ellos ya finalmente se realiza pues como la revisión sistemática. Bueno, ya entrando en materia, lo que tiene que ver pues como tal con el artículo, nuestro artículo realmente es una actualización de un metaanálisis que ya se había publicado por el mismo grupo en 2004. Entonces, básicamente ellos lo que buscaron fue, a partir del 2004 hasta acá, pues realmente hasta la fecha de publicación del artículo, que fue el 2022, si habían salido ensayos clínicos nuevos que aportaran evidencia que pudiese cambiar los desenlaces respecto a la respuesta a esta pregunta clínica. Entonces, ellos nos dicen pues que básicamente en los estudios previos que se habían incluido solo el 30% de los pacientes con cáncer músculo invasor había sido representado en estos estudios, que hay un riesgo en ciertos pacientes incluidos que tuvieran metástasis ocultas y que pues respecto al metaanálisis del 2004, donde incluyeron 5 estudios, habían salido alrededor de 8 estudios adicionales, de los cuales pues como veremos más adelante, finalmente se terminaron incluyendo 5 estudios nuevos. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Básicamente era definir el papel de la quimioterapia basada en platinos en el escenario de ayudancia en el cáncer de vejiga músculo invasor. Ellos registraron el protocolo con el que iban a hacer pues como la actualización del metaanálisis en Próspero en 2017 y dentro de los criterios de elección que tuvieron fueron que pues, que los datos que iban a tomar de los pacientes fueran de ensayos clínicos aleatorizados que hubiesen iniciado desde el 1 de enero de 1965 con cierre de la inscripción de participantes a la fecha pues de la finalización del estudio, que hubiesen tenido un manejo local que se ha descrito en el estudio que podía ser o darle radioterapia más cistectomía radical o darle cistectomía radical o darle radioterapia más cistectomía radical de rescate. Podía ser cualquiera de esos los tratamientos, digamos, con intención curativa a nivel local y el paciente debía de tener un carcinoma urotelial histológicamente confirmado que no hubiese recibido quimioterapia neoayudante para poder ser incluido. ¿Cómo hicieron la búsqueda? Como les digo, ellos básicamente buscaron ensayos clínicos que hubieran sido publicados y aquellos que no hubiesen sido publicados, buscaron pues como en la base de los principales motores de búsqueda, en Medline, en Bayes, en Cochrane, buscaron también las actas de los principales congresos como la EUA, los de la Asociación Europea, los de ASCO, no tuvieron una restricción en idioma y actualizaron la búsqueda previa que habían realizado, que había sido hasta el 2004, o sea, desde el 65 hasta el 2004, le hicieron una actualización desde el 2005 hasta el 2020. El desenlace primario que ellos buscaron determinar con la revisión era la supervivencia global y los desenlaces secundarios eran la supervivencia libre de recurrencia, que pues ustedes saben que eso puede ser una recurrencia local o a distancia, la supervivencia libre de metástasis y la supervivencia libre de recurrencia, pero local.
y pues cuando hacen como el análisis secundario, ellos hacen una aclaración de que, por ejemplo, como muchos estudios solo determinaban un desenlace, es decir, si tenía, pues si hacía recurrencia, no lo discriminaban en si era local o a distancia, entonces esos pacientes que cumplieran como uno de los dos desenlaces no se iba a tomar en cuenta para el segundo, así lo hubiese desarrollado, como para poder disminuir ese sesgo de que algunos estudios no nos decían cuáles de los pacientes con, pues, con recurrencia local finalmente fueron o tuvieron su recurrencia metastásica. ¿Qué datos recolectaron? Ellos básicamente los datos que buscaron para el metaanálisis fue la fecha de aleatorización, la edad, el grado histológico del tumor, el tratamiento de la recurrencia si hubo, cuál fue la asignación al tratamiento, la edad, el estado funcional, eh, también la superioridad pues, de un tratamiento, el tratamiento local, cuál fue el TNM, la recurrencia o riesgo o progresión local, perdón, y las causas de muerte. Pues ellos ya habían, pues vamos a ver ahorita más adelante como cuál fue la estrategia que utilizaron para definir cuál era el riesgo de sesgo de los estudios originales, pero digamos que ellos ya habían señalado esto en los estudios anteriores en el protocolo original del 2004. Bueno, dentro de los métodos estadísticos, todos los pacientes fueron analizados, pues, en sus estudios originales por una intención a tratar. Los modelos de regresión de COTS para, pues, como para datos censurados para el cálculo de los HR se utilizaron. Era un metaanálisis de varianza inversa de efectos fijos. Tuvo modelos de efectos aleatorios de Der Simon y Laird para evaluar la robustez. Se utilizó el chi cuadrado para la heterogeneidad y se realizó un análisis preespecificado, ya más adelante veremos pues, a ver si el efecto global tenía o se asociaba, digamos, o podía ser diferente de acuerdo a la edad del sexo, el estadio patológico, el estadio nodal, la clase funcional y el grado tumoral. Ellos también hicieron como unos análisis exploratorios para mirar si esas variantes, pues si la presencia, por ejemplo, si era diferente el desenlace en un paciente que tuviera ganglios positivos versus el que no, que es lo que ya vamos a ver como más adelante. Finalmente, como les había dicho, ellos encontraron 3 ensayos clínicos aleatorizados, 5 que habían sido previamente incluidos en el análisis del 2004 y 7 que fueron nuevos. De esos 8 que fueron nuevos, hubo uno como que no fue publicado, con el que ellos intentaron comunicarse con el autor, pero no lograron obtener los datos, y 2 fueron también finalmente excluidos del análisis final. Es decir, en total tuvieron 10 ensayos clínicos aleatorizados para la realización del metaanálisis. Tuvieron 1.186 pacientes, que eso fue más del doble de la población que tuvieron en el análisis previo del 2024. Se incluyeron estudios desde el 80 hasta el 2014. Pues, la población de esos estudios variaba entre 49 hasta 284 pacientes, el de mayor tamaño muestral. Tuvieron un seguimiento medio de 6 años, teniendo algunos estudios casi hasta 15 años de seguimiento para el desenlace primario. 47% de los pacientes pues, habían sido llevados a cistectomía radical más quimioterapia como estándar de manejo, con un comparador de solo cistectomía radical, versus el 53% de los pacientes que se comparó con cistectomía radical más quimioterapia versus cistectomía radical y quimioterapia solamente en caso de progresión, es decir, no como ayudante, sino como una terapia de rescate. Ellos compararon pues, los estudios, como lo que buscaba el metaanálisis era comparar qué también les iba con una quimio basada en platinos. No todos los esquemas de platinos fueron iguales. Entonces, por ejemplo, 4 de los pacientes tuvieron un esquema de platinos basados en el esquema de EMBAC, 3 tuvieron un esquema de platino más gencitabina y uno solo tuvo un esquema solamente de cisplatino. Hubo otros esquemas pues con 5-fluoruracilo y otro, pero fueron pues como poblaciones menor representadas y no los puse dentro de la diapositiva porque pues no son esquemas que generalmente usamos cuando hablamos de ayudancia en vejiga. Estos son como los estudios originales pues que ellos mencionan en la publicación. Si ustedes pueden ver, pues ahí está como los años de publicación, el número de Daniel, qué pena, pacientes. no se ve nada. ¿Puedes ponerle, aumentar al menos la imagen? Porque es que de verdad no se ve nada. Le puedes poner la lupita. Eso, Listo, profe. Entonces, gracias. como les decía, si ustedes ven, pues igual, las poblaciones eran relativamente pequeñas. Solo algunos estudios incluyeron pues más de 100 pacientes. En general, los criterios de inclusión de todos los estudios eran similares, eran tumores, digamos, con un locadio local avanzado, es decir, un PT2 hacia arriba. Estos son pues, los esquemas de quimioterapia que, como les digo, todos fueron basados en platinos y no todos fueron, no solamente las combinaciones de quimioterapia eran distintas, sino que algunos pacientes recibieron 4, otros recibieron 3 y otros recibieron 6 ciclos. El comparador en casi todos era el mismo, que era la cistectomía
y el tiempo de seguimiento fue, pues el primer estudio, que es el más longevo, es el que tuvo un tiempo de seguimiento más alto, pero en general el tiempo de seguimiento estuvo alrededor de 3 a 4 años en todos los estudios. Y llegó algo para quitar ya. Acá no. Dale escape. Ah, eso. Listo. Y como les decía, esto no lo trae el artículo, pero como dentro del material suplementario, ellos muestran la tabla con la que evaluaron como el riesgo de sesgo de los estudios que se incluyeron en el metaanálisis. Es una tabla larguísima, por eso pues como no la quise pues como traer, solamente quise hacer a colación de que ellos realmente valoran el sesgo para cada uno de los estudios y eso está en el material suplementario y en general la mayoría de los estudios les dio que era de bajo riesgo utilizando pues como esta escala para medir el riesgo de sesgos de los estudios originales donde vienen. También me parece pues como resaltable que no es una escala de una checklist, sino que es una escala en la que el clínico puede utilizar su criterio para definir si el ítem que quiere cumplir realmente el estudio lo cumple por su diseño y no simplemente decir si lo cumple o no. Pues es decir, como cuando nos explicaban esto a nosotros, nos decían que cuando uno busca mirar el riesgo de sesgos del estudio original, la lista de chequeo pues puede no juzgar de manera adecuada el estudio original porque eso es una cosa de cumple o no cumple un ítem, pero hay estudios que por su diseño pueden o no cumplir un ítem y no necesariamente bajarles la calidad metodológica. Entonces el hecho de que esto pues sea un juicio como más valorativo, me parece que pues también le suma algo de beneficio al estudio y como le digo, eso lo trae igual en el material suplementario. Ya cuando hablamos de las características pues, clínicas de los pacientes incluidos, pues tenemos 600 pacientes para el tratamiento versus 583 para el control. En general, la media de edad fue de 62 años. La gran mayoría de los pacientes del estudio fueron hombres. En general, se incluyó una población pequeña, pero pues representativa de pacientes con enfermedad de estadio no avanzado, que eso es muy importante a tomar en cuenta a la hora de medir el desenlace. Sin embargo, era una población muy pequeña, es decir, miren que aproximadamente el 97% tenía un estadio patológico PT2 en adelante, que es donde uno busca utilizar esta terapia. También me parece muy importante resaltar que una población muy importante de los pacientes tuvo enfermedad nodal, que también les confiere un peor pronóstico, donde uno también quisiera ver cuál realmente es el impacto de la quimioterapia, que fuera alrededor del 43-42% de los pacientes. Y en general, la mayoría de los pacientes tuvieron una clase funcional ECOG 1 o ECOG 0. De hecho, la mayoría fueron ECOG 0, es decir, son pacientes muy fit, que eso es algo a contemplar a la hora de utilizar la quimioterapia. Bueno, ya cuando hablamos como tal de los resultados, el desenlace primario que era la supervivencia global, ellos dicen que tuvieron los datos disponibles de los 10 ensayos clínicos, es decir, de los 1.183 pacientes, encontró un hazard ratio de 0,82 con un intervalo de confianza de 0,7 a 0,96 y una P que fue estadísticamente significativa de 0,02 con una supervivencia en términos netos absolutos a 5 años del 6%. Es decir, la supervivencia global de esta enfermedad pasaría a ser del 50% al 56%, teniendo un intervalo de beneficio entre el 1 y el 11% a 5 años, que es lo que nos muestra también pues como este forest plot acá en la parte de abajo. Esta es la tabla pues ya digamos de una representación más gráfica de la supervivencia global en términos absolutos en los 5 años eh, con el uso de la terapia. Como les decía, ellos también hicieron como unos subanálisis ya ajustados por otras variables que eran la edad, el sexo, el estadio patológico y el estadio nodal. Realmente el hazard ratio no tuvo pues como ninguna diferencia. De hecho, el hazard ratio cuando se ajustaban pues como por esta se tendía a ser un poco menor, pero la diferencia absoluta pasaba a ser del 6 al 9%. Es decir, en últimas, el beneficio se sostiene independiente del grupo, pues, de la edad, del PT o del PN que tenga el paciente para la terapia en términos de supervivencia global. Ellos también hicieron, pues, este es como el subanálisis que yo les decía, donde miraron como si la edad vista como, ¿cuál es la palabra? Como una variable continua, tenía algún efecto sobre el desenlace, realmente eso fue indiferente, es decir, al paciente en teoría la terapia le debería de servir, tenga 18 años o tenga 70. Luego intentaron hacer una subdivisión de las edades, pues como más categórica, de menor de 55, de 55 a 60 y más de 65. Tampoco mostró que hubiese una diferencia cuando subdividía la edad de esta manera. Por el estadio patológico también se intentó mirar si pues, la quimioterapia tenía mayor beneficio, por ejemplo, siendo el paciente PT2 versus PT3. Tampoco encontraron que hubiese diferencia y tampoco hubo diferencia en si el paciente era N0 comparado con un N1, un N2, un N3. En ese sentido, pues básicamente lo que ellos nos dicen es que el análisis no mostró ningún tipo de diferencia por
pues como subcategorizando a los pacientes en estas variables, y que tampoco hubo diferencias con respecto al esquema de quimioterapia que se utilizó. Ellos dicen también pues que la aplicación pues del hazard ratio global que les había mostrado eh, sí encontró como unas pequeñas variaciones en el riesgo absoluto por el PT. Entonces, por ejemplo, la supervivencia a 5 años para el PT2 llegaba a ser del 5% más, digamos, comparado con los pacientes que no se les da quimioterapia. Para el PT3 fue el 7% y para el PT4 también fue el 7%. Y lo mismo, también parecía tener un poco, pues, como una diferencia de un porcentual cuando hablábamos de que para el N0 era del 6% y para el N1 del 7%, y para el N1 y N2 del 7% a los 5 años. Ahora, cuando hablamos de supervivencia libre de recurrencia, recuerden que para este desenlace ellos toman recurrencia ya sea locorregional o a distancia, o sea, combinan los dos. Contaron con los datos de 9 ensayos clínicos, fueron 1.075 pacientes, se encontró un hazard ratio de 0,71, un intervalo de confianza que no cruza la unidad y una P que fue estadísticamente representativa. En mejoría absoluta es una mejoría del 11%, es decir, a 5 años la supervivencia libre de recurrencia pasaría de ser del 50 al 61%. Y cuando se hacía el análisis ajustado por las variables que les comenté, ellos vieron que el desenlace pues tenía una ligera mejoría con un beneficio absoluto del 13%, que está en la tabla pues como de la diferencia en supervivencia libre de recurrencia en el tiempo. En cuanto a supervivencia libre de recurrencia regional, que esto sí es solamente medir las recurrencias a nivel local, se contó con 6 ensayos clínicos, 884 pacientes, se tuvo un hazard ratio de 0,68, un intervalo de confianza que no cruza la unidad, que es estrecho, y una P estadísticamente significativa. Se tuvo una mejoría, pues, en términos absolutos del 11%, con una supervivencia libre de recurrencia local que pasaría a 5 años de ser del 60 y del 71%, y que también con el modelo de efectos aleatorios también fue estadísticamente significativo. Finalmente, el último desenlace secundario que ellos buscaron evaluar, que fue la supervivencia libre de metástasis, para este contaron con 6 ensayos clínicos, 884 pacientes, un hazard ratio de 0,79 y un intervalo de confianza que fue estadísticamente significativo. En términos absolutos, se vio un beneficio del 8% a 5 años, pasando de ser la supervivencia libre de metástasis de 50 al 58%. Y cuando se hizo también pues como el análisis por efectos aleatorios, también se encontró un beneficio a favor de esta terapia. Cuando entramos ya a hablar de la discusión, ellos realmente no hicieron como un análisis de la toxicidad, ellos especifican que esto fue debido a que pues, la forma de medir la toxicidad en los estudios fue muy diferente, lo que no permitía pues como realizar un análisis, al menos en términos como estadísticos. Sin embargo, hacen la claridad de que pues generalmente en todos los estudios los pacientes con quimioterapia tienden a presentar mayor toxicidad que aquellos que no la reciben. ¿Qué fortalezas encontraron ellos en los estudios? Que contó con el 82% de los pacientes conocidos de ensayos clínicos aleatorizados sometidos a esta intervención, que se realizó una exposición, pues una exploración del efecto por subgrupos, que se amplió la información de seguimiento de los ensayos clínicos aleatorizados previos del metaanálisis del 2004, y que se pudo tener en cuenta los desequilibrios de las características basales por las correcciones que ellos realizaron. ¿Qué limitaciones encontraron? Que un tercio de los pacientes no completaron el esquema pautado de quimioterapia, aunque pues vuelvo y les digo, la mayoría de ensayos clínicos era por intención a tratar y no por protocolo. Tuvo 2 ensayos clínicos que se detuvieron prematuramente por beneficio observado y se detuvieron otros 3 por futilidad del tratamiento y 2 porque tuvieron reclutamiento lento. Es decir, de esos 10 ensayos clínicos que les mostré, aproximadamente 8 tuvieron una interrupción temprana por los motivos que les acabo de mencionar. Ellos también comparan y dicen que pues la razón para hacer como el análisis de estos efectos subdivididos pues como por las categorías es porque algunos estudios como el de Strenberg encontraron que el beneficio de la quimioterapia para pacientes que eran PN0 era mayor independiente del PT, es decir, que los pacientes PN1, PN2 o PN3 tenían peores efectos con la quimioterapia comparado con el PN0, algo que el metaanálisis pues realmente no encontró, y que el beneficio en supervivencia global del 6%, pues que puede mejorar si los ensayos de inmunoterapia muestran resultados positivos. Es decir, a la fecha de la publicación del metaanálisis, todavía no teníamos pues como el resultado de los estudios que vimos hace poquito del Niágara, del pembrolizumab, del avelumab como ayudancia, pero los autores ya empezaban a decir que es muy probable que la combinación de estas terapias en la ayudancia pues pudiera mejorar esa cifra absoluta del 6% de supervivencia global. ¿Qué conclusión trae el estudio? Que, pues, que esta revisión sistemática y metaanálisis basada en datos individuales de pacientes actualizados
demuestran que la quimioterapia ayudante basada en platinos es una opción válida para mejorar los resultados en el cáncer de vejiga con invasión muscular, pues con invasión muscular. Ahora, pasando a la lectura crítica de JAMA, tenemos pues que la primera pregunta es si la revisión abordó explícitamente una cuestión clínica sensata. Sí, a mí me parece que sí, porque básicamente buscaba responder la principal pregunta cuando hablamos en términos oncológicos, que es si una intervención va a tener un impacto en supervivencia global, y además buscó responder también otros desenlaces oncológicos que son muy importantes, como son la supervivencia libre de recurrencias y la supervivencia libre de metástasis. Y hubiese gustado a uno también que hubiese explorado otro tipo de desenlaces como calidad de vida y felicidad, sí, pero me parece que al menos responde una pregunta clínica que es de mucha importancia, como pues que creo que es a lo que apunta esa pregunta de Hama. La búsqueda de estudios relevantes fue detallada y exhaustiva, sí, pues realmente yo no lo puse, pero ellos en el complementario tienen como el flujograma de la búsqueda, donde explican pues cuáles fueron los términos mesh que utilizaron, cuáles fueron los motores de búsqueda y lo que les mostré. No solamente buscaron en los principales motores de búsqueda, sino que también buscaron pues como en los consensos de los principales congresos, buscaron literatura gris, no pudieron pues encontrar los resultados del artículo que el autor no les proporcionó porque no fue publicado, pero pues por lo menos lo hicieron y no tuvieron una restricción en idioma. Respecto a si se evaluó el riesgo de sesgos en los estudios primarios, y como les mostré en el material suplementario, ellos hicieron una evaluación pues de cada uno de los estudios donde les daba pues en general que eran estudios de bajo riesgo, y pues lo que les mencionaba, que a mí me parece muy importante que eso no fuese una checklist, sino que fuera una cosa donde se pudiese, digamos, de acuerdo a lo que busca evaluar la pregunta, mirar si es aplicable al estudio o no. Fue la selección y evaluación de los estudios reproducibles. Sí, vuelvo y les digo, o sea, cuando uno mira el flujograma del material suplementario, si uno quisiera realizar la búsqueda, es muy probable que obtenga los mismos resultados que obtuvieron los investigadores, debido a que pues cada paso está adecuadamente detallado en ese flujograma. La revisión presentó resultados que están listos para la aplicación clínica. Sí, pues sí, realmente, porque ellos demostraron pues como cuál es el beneficio con el uso de la quimioterapia basada en platinos en esta población, en términos de supervivencia global, supervivencia libre de recurrencia y supervivencia libre de metástasis, que era independiente de las variables pues que ellos analizaron. Entonces, pues yo considero que sí. La revisión abordó posibles explicaciones de diferencias en los resultados entre los estudios. Sí, los autores pues como que durante el desarrollo del estudio especifican pues que las diferencias en las poblaciones de los estudios se tomaron en cuenta a la hora de realizar el análisis y de tratar de solventar pues como estas diferencias, haciendo por ejemplo los subanálisis que yo les mostré en cada uno de los desenlaces. La revisión abordó la confianza en efectos estimados. Sí, pues por ejemplo, el efecto sobre la supervivencia global tuvo un hazard ratio de 0,82, es decir, una reducción del riesgo del 18%, con un intervalo de confianza aquí desde 0,7 hasta 0,96, de 0,70, perdón, y me faltó poner el otro cero, que es un intervalo estrecho y que tiene una P que fue estadísticamente significativa. Eh, bueno, y ahora las preguntas pues adicionales que no trae Harvard, lo que sí trae la guía Prisma como de la checklist es el protocolo del registro. Realmente ellos lo ponen explícitamente, perdón, en el estudio, que el protocolo del estudio antes pues como de actualizarse fue publicado nuevamente en Próspero en 2017. La selección de estudios, vuelvo y les digo, es un flujograma que está pues explicado, que tiene sentido y que no tuvo pues y que tiene unos criterios claros de inclusión y de exclusión, y que pues trató de abarcar, digamos, una búsqueda exhaustiva por, pues, como por muchos rangos de la literatura. La heterogeneidad clínica, ellos realizaron un análisis ponderado de las principales variables de interés en el desenlace en lo que tenía que ver con PT, edad, esquema de quimioterapia y dosis de la misma, que pues le ayuda como a solventar este ítem. Los reportes de desenlaces, ellos realmente antes de iniciar el estudio dejaron de manera muy clara cuál era el desenlace primario y los desenlaces secundarios que querían evaluar, que fue los que les mostré, y al final del artículo ellos declaran de manera, pues, la verdad, bastante extensa y detallada cuál fue la fuente de financiamiento del estudio y cuáles son los conflictos de intereses que tiene, pues, como la corporación con este tema. Y finalmente, pues, como manera de desenlace del caso clínico, el paciente fue llevado finalmente a recibir 4 ciclos de quimioterapia de gencitabina cisplatino. Hasta el momento ha ajustado 2 años de seguimiento, pues, imaginológico, en el cual no se ha documentado una recaída local ni a distancia con imágenes convencionales. Y eso es como lo que les traía para el día de hoy. No sé si alguien tiene una duda, pregunta, comentario. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias por la presentación.
con el tema de las imágenes quedaron muy pequeñitas, entonces costaba trabajo verlas y de pronto las curvas de supervivencia no quedaron muy bien explicadas para que recuerden, digamos, poner las imágenes ocupando un poquito más de espacio en la diapositiva para que se vean mejor, sobre todo las tablas pues, y los gráficos, y utilizar el cursor. Algunas veces lo usaste, pero para las gráficas es muy bueno usar el cursor para mostrar lo que se está mencionando y que la audiencia pues pueda ver. Yo tengo una pregunta mientras los compañeros se animan a preguntar y tiene que ver con esas curvas de supervivencia y los hazard ratio que ellos encontraron. Si quiere, las busca y las va poniendo allí. Listo, ¿no? Esta es la primera. Y cuadrado de cero. Las curvas, las curvas. Esta. Esa. Y si la puedes poner un poquito más grande, por favor. Ya voy a ver. Ahí. Sí, listo. Entonces, em, acá, si nos recuerdas cuánto fue el hazard ratio de cada uno. Pues en este caso, este que era el de supervivencia global fue 0,82, pero pues creo que esta tabla es más porque ellos después, pues como que el beneficio absoluto traducido, digamos, a los 5 años es del 6%. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, aquí al 5 años, la supervivencia, digamos, global de los pacientes de la línea azul que corresponde a los que son control, o sea, que solamente reciben manejo quirúrgico, se me perdió el cursor, perdón, es aproximadamente el 50%, mientras que los Ajá. pacientes que recibieron quimioterapia más, pues, perdón, cirugía más quimioterapia, es aproximadamente el 56%, que es Ujú. como este leve Listo. despegue que Entonces, tienen las curvas. acá vamos a analizar entonces la proporción de supervivencia. Entonces, lo primero es que esto es un gráfico, no una tabla, ¿listo? Ok. Entonces, en este gráfico, la diferencia en la supervivencia, y por eso precisamente se grafica, porque lo que queremos ver es a cada momento cuál es esa diferencia que hay en esa supervivencia, ¿cierto? Y cuando eso ya lo llevamos también y lo acompañamos con el hazard ratio nos está hablando de la rapidez con la que aparece la diferencia en la rapidez con la que aparece el desenlace que nosotros estamos buscando. Es decir, el hazard ratio no solo nos hace una diferencia en riesgo, sino además que como incluye el tiempo, entonces también nos habla de la rapidez con la que ocurre, ¿cierto? El evento a un momento dado. Entonces, la pregunta que yo le tengo es, si esa diferencia es del 6% estadísticamente significativa, ¿qué representa eso en la clínica teniendo en cuenta los eventos adversos, que muy bien lo explica usted, el artículo no hizo un análisis sobre ellos, pero sobre los eventos adversos y la calidad de vida que a eso conlleva con la terapia adyuvante? O sea, eso clínicamente, ¿qué significa? Ese 6%. O sea, si uno lo habla como en términos matemáticos, es como yo decirle a un paciente que, pues en general, a 5 años, uno de cada dos pacientes, si solo le hago la cistectomía, pues debería estar muerto. Mm, Puede que no necesariamente por el cáncer, pues porque esto no es supervivencia cáncer específica y no global, pero lo que transmite este gráfico es que yo le voy a sumar un 6% más de chance a que de aquí a 5 años, pues usted mejore su probabilidad de estar vivo, que ya no sea pues, de uno en dos, sino un poco más. Obviamente, pues la quimioterapia tiene un grado de toxicidad muy importante. Sin embargo, también es bueno recordar que pues eso es un beneficio de intención a tratar. Entonces, yo les decía que más o menos, menos de pues aproximadamente menos del 50% de los pacientes que inician en los esquemas de quimioterapia los terminan en los ensayos clínicos. Entonces, es muy probable que si el paciente logra tolerar 1 o 2 ciclos de quimioterapia, pues en últimas también termine manifestando el beneficio de la terapia. Obvio, yo creo que no diría un 6% no es como una cosa como tan buena como uno quisiera, pero pues digamos, cuando uno habla de un desenlace tan importante como supervivencia global, yo creo que igual ese 6% sí suma mucho beneficio y más que
eh, digamos, diferente a la neoadyuvancia, donde uno, por ejemplo, con la quimioterapia, el resultado sí me puede variar mucho. Es decir, yo puedo decir que con la quimioneo, el paciente llega a tener un beneficio en supervivencia global del 8%, pero esa, digamos, ese beneficio sí se marginaliza o se estratifica mucho de acuerdo a la respuesta patológica. O sea, si yo a un paciente lo logro volver PT0 con la quimioneo, ese paciente me va a vivir muchísimo más tiempo que el que no logra eso. En cambio, en adyuvancia, donde yo ya de entrada sé que el paciente tiene un estadio patológico avanzado, yo sí busco mucho mejorar ese desenlace con la ayuda de la quimio. Entonces, a pesar de que pues, uno podría decir que sí es un beneficio discreto porque son 6 puntos porcentuales, yo creo que en un desenlace pues, tan importante como supervivencia global se justifica y más porque si usted mira la gráfica, digamos, las curvas nunca se solapan, es decir, el beneficio se sostiene porque mira que la curva, pues, vuelvo y digo, es un resultado modesto, pero casi que desde el inicio de la terapia las curvas siempre se dividen y nunca jamás se vuelven a entrecruzar, al menos hasta los 8 años de seguimiento. Entonces es un beneficio que es sostenido en el tiempo y que, pues, al menos por lo que indica la curva, pues, inicia como de manera muy temprana. Ujú. Gracias, Daniel. Ese tipo de análisis es el que hay que hacer cuando se presentan estas gráficas, ¿cierto? Y adicionalmente, lo que está diciendo esto de entre el 50 al 56% es que de 100 a los 5 años, por ejemplo, si ese es el que estamos hablando, 50 van a estar vivos en el grupo control y 56 en el grupo con adyuvancia. Entonces, ahí miren que la diferencia realmente es muy poca, pero hago yo el análisis respecto a los eventos adversos, porque eso puede ser significativo si usted le dice a una persona, bueno, 6 personas más van a estar vivas en 5 años respecto a 50. Puede que eso le signifique algo, pero si usted le dice, pero los eventos adversos van a ser estos, estos y estos, pues es posible que la persona diga, ah, no, no me interesa eso. Ahí es donde entra pues como la decisión informada del paciente, ¿cierto? Em, lo otro es que cuando mencionan la coadyuvancia, pero ya con inmunoterapia, ya eso es otro cuento, ¿cierto? Eso no está analizado acá y de eso no podemos decir nada, ¿cierto? Porque eso no entra acá en este estudio. Daniel, otra pregunta es, em, ¿qué diferencia encontraron ellos entre los resultados de este estudio y el estudio anterior? Y, profe, la verdad no sé cuáles fueron los resultados del 2004, profe, qué pena, ese sí no, yo, o sea, yo miré el protocolo, pero no miré el anterior, profe. Y ellos, la verdad, en la discusión que hacen, lo único que, pues, que dicen es como la robustez del hecho de actualizar esos datos, pero no lo contrastan los resultados con los del estudio pasado. Ujú. Entonces, dice, profe, sí, eso sí que pena, Listo. la verdad, no lo sé. Porque me llamó mucho la atención que el protocolo de Prospero ellos lo registraron en 2017, pero la búsqueda ellos la hicieron hasta 2020. Ujú. Digamos que son tiempos como muy prolongados, y además pues el estudio previo fue publicado en 2004 o la búsqueda más bien previa había sido hasta 2004, esta 2005-2020, y ya han pasado otros 6 años en donde yo tengo conocimiento de que la parte de inmunoterapia pues ha avanzado mucho y han salido muchos estudios con eso. ¿Qué opina usted de ese asunto? ¿Qué cree usted que se puede hacer de aquí en adelante? Pues, profe, por ejemplo, de hecho, bueno, eso es ya una cosa más coincidencial, pero este tema también lo revisamos como relativamente hace poco en el staff con Alejo. El tema de los ensayos clínicos en ese entorno, profe, y lo que está pasando con la evidencia es que pues, yo también le decía como a manera de crítica al staff de Alejo, que pues la industria tiene mucha influencia en la manera como se generan los esquemas y los estudios. Porque, por ejemplo, digamos, estamos hablando del estudio Niágara y el estudio Niágara básicamente lo que buscó hacer fue darles neoadyuvancia con quimioterapia más un inhibidor de PL1, es decir, más inmuno, o sea, darle quimio e inmuno de neoadyuvancia, hacer la cirugía y luego continuar con adyuvancia con inmuno. Ya hay estudios con inmunoterapia en adyuvancia. El problema es que este tipo de cosas como que no se solapan, es decir, por ejemplo, mire que si usted se fija, uno de los criterios de exclusión de todos los ensayos clínicos es que no hubiese recibido neoadyuvancia. Es decir, si un paciente recibe neoadyuvancia, ya no debe recibir adyuvancia después del posoperatorio.
¿Y eso qué hace? Eso hace que me limite a mí, me parece, como poder sacar conclusiones de cuál de las terapias es las que me arrastra, porque son poblaciones muy diferentes. Entonces, por ejemplo, yo le decía a Alejo que cuál era el problema del Niágara, que es que yo ya tengo estudios que evalúan el papel de la inmunoterapia en adyuvancia, es decir, solo como adyuvancia. Y en esos estudios realmente no se ha demostrado un beneficio en supervivencia global, solo en supervivencia libre de recurrencia. ¿Por qué el Niágara, que incluye, pues que también tiene adyuvancia, sí demostró beneficio en supervivencia global? Puede que ese beneficio en supervivencia global del Niágara sea secundario a que la inmunoterapia en neoadyuvancia me convierte el tumor en un estadio patológico, no PT2 como estos pacientes que son los que llevamos a adyuvancia, sino en PT0. Y vuelvo y le digo, la supervivencia de un PT0 es supremamente diferente a alguien que es PT2 o PT3. Entonces, en ese sentido, yo no sé qué beneficio le suma la adyuvancia a un paciente donde con la terapia, o sea, si yo le doy la inmunoterapia y la quimioterapia, voy a volver más o menos al 50% de la población inicial PT0, es decir, les estoy mejorando drásticamente su pronóstico oncológico. Entonces, yo en esa población, como son PT0 y les va a ir muy bien de entrada, si yo les doy la inmuno a ellos, pues yo no sé si la inmuno realmente les suma algún beneficio. Y la industria no plantea el estudio de esa manera, sino que plantea darle inmuno en neo y en adyuvancia concomitante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me quedo atado de manos para decirle a un paciente, vea, esta vaina es súper tóxica, pero el estudio del diseño que le mejora esa supervivencia global para que usted viva más que otro, se realizó de esta manera. Entonces yo no tengo manera de decirle a usted, solamente haga la neoadyuvancia y no se adhiera a la adyuvancia. Entonces, yo creo que en el tema de cáncer, si bien tenemos muchos estudios, a veces es muy difícil definir cuál sería la terapia ideal para un estadio de la enfermedad, porque yo creo que muchos de esos ensayos no se han planteado de la manera correcta para uno poder concluir de manera adecuada si es la neo la que le trae el beneficio, si es la adyuvancia la que le trae el beneficio, si es la combinación de las dos y la combinación de qué terapias es la que me da ese beneficio. Entonces, por poner un ejemplo aquí, yo no sé los autores por qué plantean eso, porque yo por lo menos a la fecha no conozco ningún estudio que plantee dar adyuvancia con quimioterapia más inmuno, sino que es una cosa o la otra. De hecho, la gran mayoría de pacientes que van a inmuno en adyuvancia son pacientes o que recibieron quimioterapia en neoadyuvancia o que no son elegibles a platinos al momento de hacer la adyuvancia. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, eso que dicen los autores, afirmar que probablemente la gente va a vivir de aquí en adelante más cuando la inmuno demuestre beneficio. No, porque yo no tengo ni siquiera un estudio que evalúe el papel de las dos terapias combinadas en adyuvancia. Perdón, yo sé que me extendí, pero pues, no sé si me hice entender más o No, menos. gracias, Daniel. Muchas gracias. ¿Qué opinan los compañeros de esto que acaba de decir Daniel? ¿Y qué propondrían, no Daniel, sino los compañeros, qué propondrían, de acuerdo a eso que acaba de mencionar Daniel, que se pudiera hacer? O sea, ¿qué estudio nos falta? San Miguel, Guillermo, Lina, Alejandro. Hola, profe. Hola. Profe, pues yo creo que ahí habría que realizar pues un estudio que compare como los desenlaces tanto en supervivencia global o supervivencia libre de progresión en los pacientes que reciben manejo con cistectomía, con cistectomía y quimioterapia, pues como sin la inmunoterapia, o sea, comparar los resultados con cistectomía y quimioterapia sola versus los resultados que se tiene con la inmunoterapia, además como neoadyuvancia o como adyuvancia, para definir si hay un cambio pues, en los desenlaces primarios que han evaluado los estudios, que es principalmente la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, o sea, hacer pues, un ensayo clínico aleatorizado que nos permita comparar pues como esos desenlaces y poder definir si realmente hay un beneficio en ese grupo de pacientes eh, con la inmunoterapia adicional, pues creo yo. Muchas gracias, Guillermo. Alejandro, que vi que abrió el micrófono, adelante. Hola, profe. Buen día. ¿Sí me escucha ahí? Escucha como lejos, pero más o menos lo escuchamos. Me voy a parar el micrófono.
Ahí me escucha mejor. Sí, señor, ahora sí se le escucha. Realmente lo que habría que hacer es estas moléculas, por ejemplo el Niagara que evaluó Durvalumab, solo hacer un estudio, no sé, un Niagara 2.0, que cojan el mismo protocolo, pero que no les den en adyuvancia Durvalumab, sino que mirar a ver cómo les va a sus pacientes después de operar. O coger el EV303 o el EV304, el EV303 con cisplatino inelegibles y el EV304 con cisplatino elegibles, solo darles efortumab vedotin con pembrolizumab en neoadyuvancia y dejarlos sin nada en adyuvancia, y ahí miraremos, o sea, solamente el papel de la neoadyuvancia, porque ya el estudio, como dijo Daniel, de la adyuvancia ya, digamos que ya está, que es el Checkmate 247. Entonces, necesitamos es saber si solamente con la neoadyuvancia y la cistectomía, teniendo en cuenta que esos dos estudios, Niagara y EV2 y EV303, sí demostraron respuesta patológica completa casi en el 50%. Y cuando tengamos esos estudios, tratar de hacer un metaanálisis, obviamente con las limitaciones que puede presentar en las variables del chi cuadrado, de la heterogeneidad, y mirar a ver cuál podría ser esa mejor terapia, porque pensaría yo que, como pasa en próstata, no creo que tengamos un estudio que evalúe cabeza a cabeza las moléculas. Yo creo que es un tema más de industria, o sea, es decir, trasplantar la próstata, no creo que haya un ensayo que compare apalutamida con daralutamida. Yo creo que eso es por algo de la industria. Entonces, no creo que exista después un estudio que diga Durvalumab y efortumab vedotin, o sea, un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, ahí, desde ahí, por eso se propondría el metaanálisis. Bueno, dos cosas. Éticamente, ¿cómo creen ustedes que sería ese ensayo? ¿Sería posible? Puede ser Pinzón, Alejandro, ¿cómo es? Alejandro que me responda, que aquí no me sale. Alejandro que me responda. Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de metaanálisis habría que hacer cuando se tuvieran esos estudios que no comparan entre ellos mismos los diferentes inmunoterapéuticos? Y la tercera es si nosotros dispondríamos de esos medicamentos ya en Colombia, en nuestro medio, en nuestro sistema, para poderlos aplicar. No sé si Alejandro está hablando, tiene el micrófono cerrado. Si no, alguno de los compañeros, Miguel o Lina, que nos ayude. Pues realmente, respondiendo la tercera pregunta, que es como la más inmediata, por ejemplo, Durvalumab, estamos esperando que llegue para 2027. Efortumab vedotin y pembrolizumab sí son medicamentos, ya están disponibles pues para aplicación en Colombia. El problema es, yo creo que realmente es el costo. Cada aplicación de esos medicamentos ronda alrededor de los 60 millones de pesos, y son, pues, según el protocolo, pueden ser 8 o 9 ciclos. Entonces eso aumenta los costos realmente. Entiendo. Listo. La otra pregunta era si éticamente creen que esos ensayos que propuso Alejandro al principio se pueden hacer. Es decir, si yo puedo no darle la adyuvancia a un paciente que ya los estudios han mostrado y las guías dicen que se le debe dar adyuvancia. Eh, Profe, hola, ¿cómo dale. estás? Por ejemplo, yo respondiendo las dos preguntas, no, o sea, pues, mejor dicho, por ejemplo, si yo lo que quisiera ver es cuál es el papel de la, digamos, inmunoterapia en adyuvancia,
yo tengo que comparar, o sea, darle a los dos grupos el estándar de tratamiento y uno debería recibir el placebo y el otro la adyuvancia. Es decir, yo no puedo, pues eso no es éticamente correcto, yo privar de un tratamiento que ha demostrado un beneficio oncológico a una población. O sea, y de hecho, pues eso sería un ensayo clínico mal planteado porque yo no puedo comparar una nueva terapia contra algo que no es el estándar, o no debería de comparar contra algo que no es el estándar de tratamiento independiente del diseño del estudio. O sea, si es no inferioridad, lo que busco es menor toxicidad con igual resultado, y si lo que busco es superioridad, pues busco que la terapia tenga mayor impacto en el desenlace que yo busque evaluar. Entonces, si uno fuese a hacer, por ejemplo, el estudio, no sé, de lo que yo quiero saber es si la inmunoterapia le agrega un beneficio en adyuvancia, yo debería a los dos grupos darles el estándar de tratamiento, que sería darles quimio, y a uno darle la inmuno y al otro no darle la inmuno. Y pues digamos que ese debería ser el diseño en el escenario que yo quisiera evaluar. Y respecto a la segunda pregunta, yo creería que si uno tiene esos datos, pues la única, pues, o la mejor forma que encuentro yo de hacer un metaanálisis sería hacer un metaanálisis en red. Es decir, pues no, pues porque ellos no tienen comparador directo, sino comparar los desenlaces de los estudios primarios con ese mecanismo del metaanálisis en red, que de hecho, pues por ejemplo, en cáncer de próstata es la manera como medio se intenta evaluar las moléculas entre ellas, pues. Perfecto, muchas gracias. Y ahí la última pregunta sería entonces, si yo no puedo hacer esa comparación, como lo acaba de decir Daniel, eh, en un ensayo clínico, ¿de qué otra herramienta me puedo valer para saber un poco más del valor de esa inmunoterapia sola, sin los otros, eh, sin las otras terapias que ya están aprobadas? ¿Qué se les ocurre? Ya tenemos claro que no podemos hacer un ensayo clínico pues, para Hola, valorar profe. exclusivamente eso. Dale, Elina. Profe, y un estudio de cohortes. Ahí no cabría. Exacto. Entonces, ahí toca echar mano de los estudios observacionales a partir de pacientes que por alguna circunstancia, no de manera intencionada, recibieron solo inmunoterapia y no recibieron el otro tratamiento, por la razón que sea, ¿cierto? Porque el paciente no la quiso recibir, no fue a la cita, no, qué sé yo. Pudiera ser una forma de poder evaluarlo. Lo que pasa es que va a ser mucho más difícil, pues, como captar esos pacientes específicamente que cumplan esos criterios, pero es la única forma de poderlo evaluar. Bueno, si tienen alguna otra inquietud, yo no tengo más preguntas. Si los compañeros tienen alguna otra pregunta. Perfecto, entonces creo que podemos ir terminando. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día. Gracias, lo mismo. Hasta luego. Feliz día. Bueno,